ya estamos de vuelta en Punto Económico. La semana pasada, Apoyo Consultoría dio a conocer, a partir de encuestas que realicen sus servicios de asesoría empresarial, que lo hacen entre las principales empresas del país, que las expectativas empresariales habían caído a su nivel de junio del 2011, cuando se estaba en proceso de la segunda vuelta electoral y había un temor muy grande por lo que podía implicar en ese momento la elección del actual presidente Ollanta. La explicación que da Apoyo Consultoría era primero que el entorno internacional, la parte económica estaba comenzando a afectar las expectativas empresariales locales, pero también que había un componente local que tenía que ver con incertidumbre y con desconfianza respecto a lo que estaba pasando y lo que podía venir. Hemos invitado a Alfredo Torres. Alfredo, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David, encantado. Presidente ejecutivo de Ipsos Perú. El día domingo se publicó una encuesta en la cual se refleja una caída que ya varias encuestadoras habían presentado en la aprobación al presidente Ollanta, y queríamos tratar de relacionarla con esta introducción que les he hecho respecto al tema empresarial, porque también en la encuesta se hacen preguntas respecto a lo que la gente percibe respecto a su situación económica futura, y hay como una especie de... no hay una correlación entre esos datos y la caída en el presidente, y queremos encontrar una explicación con Alfredo respecto a ese tema. Bien, Alfredo, ya ha sido comentado, hay una caída en la aprobación del presidente. Esa es una encuesta que además es urbano-rural, sí, que la hacen por primera vez cada ahora. 6 meses la hacemos. Cada 6 meses. Y lo que refleja es una caída ¿de cuántos puntos? De 40 y... no, de 40. En el último mes de 8 puntos. De 8 puntos. Sí. Ahí tenemos el gráfico que va desde 41 a 33%. Claro, el gráfico lo que es interesante es que muestra los 2 años de gobierno, ¿no? Y se ve cómo hay alzas y bajas, y esta podríamos decir es la tercera crisis que tiene política, ¿no? o de aprobación que tiene el presidente en su gobierno, ¿no? Las dos previas ocurrieron justo antes del fin de un gabinete, ¿no? O sea, se podría decir que se solucionaron con el cambio de gabinete, ¿no? En el Perú suele pasar eso. Sí, pues. ¿no? Como que dan aire. Da un nuevo aire, ¿no? Y también, bueno, ocurrieron hechos, ¿no? En el caso de la primera fue la crisis de Conga, la segunda de alguna manera también, ¿no? Cuando sale Valdés y entra Jiménez, y ahora estamos nuevamente en un trimestre de caída del orden de los 18 puntos acumulados. Ahora, un tema que me llamó la atención, porque creo que pocas veces ha pasado en los últimos años, es que la aprobación sea mayor en el interior del país que en Lima, ¿no es cierto? Claro, eso indica, es una muy buena observación, eso indica que el tema es más político que económico. O sea, Lima siempre sigue más los hechos políticos. Entonces, los eventos de las últimas semanas, digamos, o específicamente la última semana, ¿no? Que tienen que ver con el Congreso y en particular los acuerdos para nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional de la Defensoría del Pueblo, son los que han generado este malestar, que se siente más fuerte en Lima, menos en el interior, y como esta vez hemos encostado también en el área rural, ahí ya se diluye, ¿no? La información llega primero a Lima, luego a las ciudades más importantes del país, e importa menos en las ciudades más pequeñas. Claro, o sea, de hecho, en el interior urbano, en el interior rural hay una mayor aprobación que en el interior urbano. Claro. Y cuando uno va por región norte, centro, sur, oriente, en todas la aprobación es mayor que en Lima. Es un tema interesante, lo cual vamos al siguiente cuadro para seguir un poco con este hilo. Ese tiene que ver con la percepción de desarrollo. No, perdón, es el cuadro 9 y 10, que están en la lámina 4, según tengo yo acá. Ahí está. Ese de ahí es, exacto. Ahí lo que se pregunta es, en el primero, si considera que está progresando, está igual o está retrocediendo, y en el segundo, si cree que estará mejor, igual o peor dentro de 1 año y 5 años. Alfredo, ahí lo que uno ve es que la gente no tiene la percepción de que esté retrocediendo, y mucho más importante aún, cuando se mira a 5 años, la gente no cree que va a estar peor, cree que va a estar mejor. Claro, efectivamente, ¿no? Esos cuadros muestran que hay un optimismo moderado, ¿no? Pero razonable en la población, tanto en la evaluación de cómo vamos, ¿no? Sensación de progreso, específicamente en lo que a la familia se refiere, como bien decías, en relación al futuro. ¿Qué pasa con la evaluación de la familia contra el Perú? Ahí hay una cierta diferencia, ¿no? El Perú está retrocediendo, dice el 21%, la familia solo el 9%, y en el caso del progresando, la familia progresa más que el país. Y eso tiene que ver con el hecho de que las familias, cuando se examinan a sí mismas, se miran sobre todo en el ámbito económico.
están mejorando su situación económica, entonces dicen estamos progresando. Cuando piensan en el términos de país, lo miran más integralmente e incluyen factores como la delincuencia, ¿no? La seguridad ciudadana o también el tema político institucional. Entonces, cuando uno ve ahí que hay pues problemas, uno dice, no, el país no está progresando, ¿no? O temas también sociales, ¿no? La educación, la salud. Claro. La economía es importante, es fundamental, pero no es el único elemento que se toma en cuenta. Ok, creo que el siguiente cuadro también está relacionado, solamente para el 11, que está en la lámina 5, por favor. Sí. Ahí lo que uno ve es que la gente siente que, digamos, en una mayor proporción, y tiene que ver un poco con el tema de la discusión sobre la clase media, yo qué sé, que en mayor parte, digamos, lo que su ingreso le alcanza o bien o justo. Sí. Entonces, digamos, hay una... En esta lógica de que la aprobación política de los gobernantes está relacionada con tu percepción de bienestar económico, acá ha habido una especie de, ¿cómo decirlo?, desacoplamiento o digamos, no hay relación entre lo económico y la aprobación del presidente. Bueno, no hay una relación directa, pero sí hay una cierta correlación. O sea, recordemos cómo le iba a los presidentes anteriores, ¿no? Entonces, es verdad que Humala ha caído respecto de hace un mes o hace 3 meses, pero si uno compara cómo le iba a Alan García a los 2 años de gobierno o a Toledo 2 años de gobierno, estaban peor, ¿no? Humala tiene 33, García en la misma fecha tenía 26 y venía un paro general de la CGTP, y Toledo tenía 12%. Claro. Entonces, de alguna manera sí, el crecimiento económico, el avance del país o en la gestión, digamos, del gobierno en el campo social, que ahora es mucho más evidente. En la época de Toledo había muy poco trabajo en el área de los ministerios sociales, ni siquiera había un ministerio, digamos, social como el que tiene o tenía Carolina Trivelli, ¿no? Después eso ha ido avanzando. García también ponía mucho énfasis en el tema de la inversión. Ahora hay un poco más de oferta balanceada entre lo económico y lo social, ¿no? Bien, ahora, claro, en el caso de Toledo, él recibió el país en recesión y termina su gestión con un nivel de presión muy alto, justamente por una sensación de mejora económica, ¿no? Muy fuerte. Muy alto para él. Sí, en digamos. realidad tenía 30 y tantos %, ¿no? 33, Lo que ahora nos parece muy malo para lo que Humala. ahora nos parece muy bajo, es cierto. Es. Es cierto. Ahora, antes de entrar al futuro, porque los cuadros que siguen tienen que ver con intención de voto, qué espera la gente del mensaje presidencial, esta situación política, tú que tienes experiencia en medición de opinión pública durante muchos años, ¿crees que es reversible la caída ya de tantos meses en la aprobación del presidente? ¿Y qué cosa habría que hacer? O digamos, la solución al problema político es demasiado complejo. No, sí es reversible, no lo hemos visto ya, como mostrábamos en la gráfica inicial, que Humala sube y baja, ¿no? O sea, no es una caída constante, ha habido momentos de recuperación y podría volver a haber otra recuperación. Lo que no creo es que vayamos a volver a los niveles de 50% más de aprobación, ¿no? Podemos tener un rebote a niveles de los 40 si se hacen las cosas bien. ¿Qué quiere decir las cosas bien? Digamos, tendría que haber un mensaje, que haya algo de autocrítica, ¿no? Y que haya planteamientos muy convincentes para la solución de los problemas que más preocupan a la opinión pública, ¿no? Si quiere después podemos hablar un poco de eso. Y también tendría que haber, yo creo, un cambio de gabinete. Lamentablemente ahora se ha producido un semicambio que no cambia nada en términos de la imagen del gobierno, porque son 2 carteras que no tenían mayor cuestionamiento popular. Que lo hayan anunciado sin haber anunciado con el cambio conjunto. Es una mala señal. De repente quiere decir eso que no va a haber cambio conjunto, ¿no? Porque si hubiese, digamos, un cambio de gabinete en una semana o 2, le decían a estos 2 ministros, espérense, ¿no? Claro. Entonces eso me indicaría que de repente no va a haber cambio. Pero a mí me da la impresión que la opinión pública necesita que se corten un par de cabezas, ¿no? O sea, en carteras que la gente siente que no caminan, independientemente de lo que sea la gestión. O sea, lamentablemente la política es así, ¿no? O sea, puede ser que haya ministros que están haciendo bien su trabajo, pero si la imagen pública es muy negativa, entonces no puedes prolongar mucho esa persona en esa posición, ¿no? Y ahí pues uno de los ministerios más cuestionados es el Ministerio del Interior. Entonces, de repente,
se están haciendo las cosas relativamente bien, no lo sé, es un tema bastante técnico, pero la imagen pública es muy mala, ¿no? Entonces, eso podría requerir un cambio. Y el otro sector es, por supuesto, el premierato, ¿no? Se requiere un primer ministro que tenga mejor llegada a la prensa, a la opinión pública, a los partidos de oposición, ¿no? Que pueda hacer un trabajo de mayor concertación y con mayor liderazgo, ¿no? No siendo, digamos, negativa la imagen de este ministro en términos de que la gente no le va a tirar tomates a Jiménez si se lo encuentra en el mercado, pero sí es una imagen débil. Y yo creo que el gobierno necesita, para relanzarse, un primer ministro con un poco más de imagen de fortaleza, ¿no? Es interesante porque al interior del gabinete, cuando uno conversa con unos ministros, él tiene una imagen más bien buena, en el sentido de que es un buen articulador, solucionador de problemas, yo qué sé. Pero claro, es como si políticamente el gobierno requiriese en este momento otro tipo de perfil para la situación política que enfrenta. Claro, eso es lo que yo veo desde el punto de vista de la opinión pública. Por supuesto que entiendo que visto desde adentro la historia puede ser diferente, ¿no? Y la gente que ha pasado por el gobierno siempre dice eso, es un problema, esto está cambiando los ministros a cada rato, ¿no? Porque el que entra de nuevo tiene que volver a empezar, en fin, aprender. Y en el caso de la seguridad ciudadana, así es, pues. Es curioso porque es un círculo vicioso, pero cambiarlo cada rato es justamente la mejor manera de no avanzar. Así es. Absolutamente en el tema. Así es. Por eso, de repente, pues el presidente puede decidir persistir o continuar más tiempo con este gabinete, pero en ese caso la aprobación no va a subir. Tendría que asumir él un liderazgo mucho más claro, y su fortaleza no es la comunicación. Entonces, no va a ser fácil, ¿no? Ahora, también puede ser que continuemos alrededor del 30% y en septiembre viene pues el fallo de La Haya y con suerte ahí levantamos, ¿no? No lo había considerado, pero es un escenario válido. Ojalá. Tal vez están esperando eso. Vamos al último que estaba planteado hacia el final, pero es el cuadro 19 que está en la lámina 6, porque está vinculado a los temas que hemos estado conversando, además a los temas, a los temas que por los cuales la gente desaprueba la gestión del presidente Humala y lo demás que son los que espera que él mencione en el mensaje del domingo de 28 de julio. Sí, pues ahí hay un ranking muy claro, ¿no? Bastante contundente. Porque se repite durante todas las encuestas de los últimos meses. O sea, seguridad ciudadana siempre sale como la principal razón de desaprobación, y cuando uno le pregunta qué cosa quiere escuchar el 28 de julio, seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que estar en un espacio importante el mensaje. Recordemos que además, entre las razones de voto hace 2 años, ¿no? Una de ellas fue seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, claramente a la población le preocupa mucho este tema. Y luego están los temas sociales, ¿no? Educación y salud. Educación también es un consenso para la población y para los expertos de que el futuro, el mediano plazo del Perú depende de la educación, ¿no? Entonces, ahí hay algunos avances. Por ejemplo, el programa Beca 18 tiene un nivel de simpatía en la población importante. Aparece, creo que entre las primeras virtudes del gobierno, efectivamente, ¿no? Aparece como el mayor, el aspecto más positivo del gobierno en el último año, ¿no? Entonces, por ahí en educación creo que hay mensajes que se pueden dar y se pueden reforzar, y lo mismo en el tema de salud, ¿no? Son los temas que la población está esperando más. Alfredo, un comentario eso vinculado a las protestas que ha habido en la calle, porque lo que los analistas políticos dicen es que en el Perú no es replicable lo que pasó en Brasil y en Chile, porque la gente está acostumbrada a avanzar a espaldas del Estado y que no espera nada del Estado. Y de pronto acá aparece en segundo y en tercer nivel educación y salud. Educación en particular, por ejemplo, ¿aparecía hace unos años como en la segunda prioridad de lo que la gente esperaba de los gobiernos? ¿O es una variable que se ha colado poco a poco? Sí, ha ido avanzando. Importante? Es que conforme se ha ido solucionando los temas económicos, aparecen los temas sociales con más fuerza, ¿no? Además, en otra época había temas más complicados como el terrorismo, ¿no? Pero, en fin, digamos, solucionado el tema de la inflación, luego el terrorismo, luego el desempleo, entonces nos vamos quedando con los temas donde hay tareas pendientes, ¿no? Que son seguridad y educación en segundo término, ¿no? Y salud. Salud, que también está creciendo, y efectivamente ahí pues la realidad es que la solución privada no es suficiente, es carísima, ¿no? Exacto. Por lo tanto la gente sí demanda más del Estado.